Regresamos con Gonzalo Prealé, presidente de AFIN, para hablar sobre este estudio de infraestructura 2012-2021. Gonzalo, nos hablabas del proceso de implementación de obras de infraestructura. ¿Cuáles son hoy día los principales cuellos de botella para el desarrollo de estos proyectos, de estos 87.000 millones de dólares de proyectos? Para obras en marcha que ya están concursadas y empiezan a construirse, por ejemplo carreteras, el principal problema es expropiaciones. Hay dificultades, hay carreteras concesionadas que no se pueden avanzar o obras que no se pueden iniciar, como por ejemplo la ampliación de la segunda pista en el aeropuerto Jorge Chávez por problemas de ese tipo. Pueden tomar años. Hay una vía rápida para enfrentar esos temas, que es básicamente pagar el terreno a precio de arancel, y luego el propietario tiene todo el derecho a acudir a los tribunales y pedir lo que considere el justo precio. De otra manera estos nudos no se desatan, podríamos pasarnos años esperando a que se arreglen, y tampoco se trata de esperar que todos los terrenos estén saneados para hacer el concurso. Tomaría ya no 5 o 6 años, podría tomar bastante más. Así que ese tema hay que enfrentarlo. Entiendo que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se está trabajando una norma expresa. En otros países lo han enfrentado el tema y han tenido éxito. Ok, claro, ahí enfrentas un dilema, digamos, con los derechos de propiedad, ¿no? Porque Correcto. de alguna manera, por acelerar el desarrollo de la infraestructura, estás de alguna manera vulnerando ciertas instituciones legales. Y por otro lado, es un campo bien delicado, es un ¿no? campo delicado, pero no se trata de abusos contra el derecho de propiedad, sino al contrario, manteniendo los derechos de los propietarios a un justiprecio, evitar que la larga discusión del justiprecio trabe las obras que son necesarias para la mayoría de los peruanos. ¿Cómo se van a financiar estos, o cómo se deberían de financiar, en tu opinión, estos 88.000 millones? Bueno, hay una gama de posibilidades, ¿no? Una de ellas son obras públicas, por supuesto. Y otras son asociaciones público-privadas, pero hay una herramienta que no se ha utilizado lo suficiente y que es muy valiosa, son las iniciativas privadas, que permiten agilizar el proceso, porque como el proponente hace el estudio, y para hacer una propuesta en una iniciativa privada, más le vale que el estudio esté bien hecho para que su propuesta sea ajustada y viable para él mismo, para el proponente. Entonces, si se declara de interés la iniciativa, luego de evaluarla, en base al estudio presentado por el proponente, y esto se publica y luego se concursa, al final del día, ¿qué tienes? Un estudio bien hecho por un proponente interesado en sacar adelante la obra. Finalmente, si el que gana la buena pro no es el proponente, sino un tercero, al proponente se le reembolsa el costo del estudio, lo cual es justo, pero el Estado no tiene que invertir en ese estudio, no tiene que pasar los años que demora hacer un estudio. Y por otro lado, un factor tan importante, el sector privado sabe identificar oportunidades, de manera que si el sector privado presenta una iniciativa, probablemente es porque hay una posibilidad de que esto camine bien y que sea beneficioso para todos, los usuarios y la empresa, por supuesto, la empresa proponente. ¿Cuál es el tipo de infraestructura que calza en las iniciativas privadas que mencionas? Básicamente, ejemplos de iniciativas privadas, 2 hospitales que están construyéndose, que fueron adjudicados por E-Salud, uno en Villa María del Triunfo, otro en el Callao. 1,5 millones de personas van a ser atendidas. Esto es bata blanca, es decir, servicio completo, construcción, equipamiento, personal, todo. El factor de competencia fue tarifas a menores costos que los que tiene salud, así que es sumamente competitivo, y cuando esto empiece a funcionar van a ver la Eso puede generar una revolución en salud. En el servicio público en general, pues también podría ocurrir lo mismo en educación más adelante. Además, el efecto, espero que termine pronto la construcción, el efecto va a ser, ¿no?, muy fuerte, y la gente va, así como ahora no hay que explicarle a nadie que el aeropuerto Jorge Chávez funciona muy bien, no hay que explicarle a nadie que Irsa Sur es una muy buena carretera, basta usarla.
Las cosas hablan por sí mismas. El puerto del Callao, el Terminal Norte, cualquiera que lo visita se da cuenta que esa es una gran obra. Correcto. Qué gusto da ver eso. ¿Qué tipo de infraestructura calza entonces con las asociaciones público-privadas? Las que son la gama de es muy mediana, variada, la gama es muy variada. ¿Tiene que ver con el monto de la inversión o tiene que ver con el sector? Digamos, si es comunicaciones o si es transporte. Es variado. Por ejemplo, en carreteras también caben las iniciativas privadas, pero sobre todo las iniciativas privadas caben en mercados autosostenibles, como es el caso de Lima Metropolitana. De hecho, hay varias iniciativas privadas que están procesándose actualmente y que se van a materializar. Por otra parte, donde hay obras autosostenibles de buen tráfico, por ejemplo, es propicio para hacer iniciativas privadas, pero también debieran haber iniciativas privadas cofinanciables, porque no todo en el país se autosostiene y hay muchas obras necesarias en las regiones. Muchas de las obras que están incluidas en este plan de infraestructura a 10 años que necesitan cofinanciamiento. Y debiera haber un reglamento para las iniciativas privadas cofinanciables. De hecho, la Universidad del Pacífico en sus conclusiones menciona que una de las necesidades más urgentes es que se reglamente las iniciativas privadas cofinanciables. Como tú bien dices... Esta es una gama de instrumentos, ¿no es cierto? No estamos planteando que todo se haga bajo esta modalidad. No, es simplemente una forma de atacar los problemas. Se entiende perfectamente. Como tú bien dices, recursos hoy día hay. Mi pregunta sería, ¿qué tanto hay voluntad política de cerrar esta brecha? Miren, para que tengan una idea, en este momento el país tiene ahorrados 14% del producto, más o menos 23.000, 24.000 millones de dólares, que podrían tener un uso bien importante para estos fines, haciendo una matemática muy sencilla. 88.000 millones de dólares entre 10 son 8.800 millones de dólares por año. Eso equivale a 4.4% del Producto Bruto de hoy. Los países del Asia que han salido de la pobreza han invertido sistemáticamente por décadas, 3 décadas seguidas, 6% del producto en infraestructura, en diversas modalidades. Así que ese número de 4.4%, junto a un ahorro en manos del Estado de 14% del producto, las cifras calzan. Hay interés de inversionistas, hay experiencia adquirida, hay un plan que está proponiendo el sector privado, es decir, digamos, los astros están conjugándose como para tener una posibilidad a futuro. El Perú se ha desarrollado basado en una estabilidad macroeconómica, en una prudencia fiscal y en una prudencia monetaria, y habían dos grandes espacios de necesidades críticas. Uno es la brecha de infraestructura, que ustedes lo han documentado muy bien acá, y otro es todo lo que se llama la infraestructura social, que es el capital humano y las instituciones. ¿Hasta qué punto el Perú va a poder seguirse desarrollando en aspectos físicos sin tocar estos temas institucionales y de capital humano? Yo sé que una cosa está amarrada a la otra, pero en un análisis que se hizo en el 2009, la brecha de infraestructura, cuando sumaba 35.000 millones, la brecha de calidad institucional y capital humano, según un estudio del Banco Mundial, era 20 veces más. No conozco ese número, pero la brecha en calidad educativa, en educación, es también un reto enorme para el país. Ojalá se pueda enfrentar. El problema es que ahí hay un sindicato que tiene una posición conocida y no se logra armar la vía de salida. Eso es bien delicado, pero efectivamente no basta la infraestructura, pero es una condición necesaria. Lo importante es que las personas se conecten al mercado y van a encontrar su futuro. Por otro lado, esto es un mensaje al país que queremos darle desde el sector privado. Nosotros confiamos en el país. Esta es una demostración de confianza. Y para crecer sin miedo a la inflación, sin miedo a que todo nos salga mal, para dejar de lado la fracasomanía típica de los latinoamericanos, hay que invertir sin temor. Para eso hay que confiar. Necesitamos confiar no solo en nosotros mismos, sino en los demás. El sector público ojalá llegue a confiar en el sector privado. El sector privado confía en el sector público, por eso presentamos este plan. Y esto es un reto conjunto
para la administración pública y para el sector privado. Quisiéramos enfrentarlo conjuntamente también. ¿Qué tanto vamos a poder realmente hacer esas inversiones, más allá de los deseos que tenemos nosotros y todos los peruanos, estoy seguro, frente a la conflictividad social que se está viendo? ¿Hasta qué punto esta conflictividad, esta pugna ideológica que todavía vemos va a permitir que se realicen estas inversiones? Es que hay, yo creo, una situación compleja, porque por un lado hay esta sensación de que el país tiene más recursos que nunca antes, pero por otro lado los grandes proyectos no arrancan, no empiezan. Yo creo que sería distinto si hubiera grandes proyectos en marcha, carreteras, puertos, aeropuertos. Que aplacarían un poco la necesidad. Yo creo que la gente sería consciente que se está moviendo la rueda y que nos va a tocar a todos, vamos a tener oportunidades. No habría esta presión social que hay ahora de reclamos sectoriales. Sería lamentable que teniendo la macroeconomía más estable, unas de las más estables en el mundo, posición 21 a nivel mundial, extraordinario, con ese tipo de características, que tuviéramos la mala suerte de caer en una inercia de un modelo mediocrizado donde hay reclamos, aumentos salariales sectoriales, no se empiezan a hacer las obras y hay una sensación de frustración. Al final del día, cualquier ciudadano con todo derecho se preguntaría, oye, tanta riqueza, ¿y dónde está? ¿Cuándo me toca algo? ¿Y cómo se come? Eso es muy importante y creo que hay que enfrentarlo con firmeza para controlar la situación social y los conflictos, pero por otro lado, creo que el tema ambientalista es una cosa. Puede ser más radical o menos radical, pero el tema de atender necesidades básicas de infraestructura pública para los peruanos, ahí no vamos a tener ese tipo de conflictos, porque habría que estar un poco fuera de la realidad para oponerse a escuelas o carreteras o grandes irrigaciones cuando hay un concierto de voluntades. Sí. Gonzalo, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Gracias. Gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos.